Hola a todos, bienvenidos al canal de Hero Styles Fanfics. Antes de empezar, la historia le pertenece a Kratos. El link a su página de Wattpad, como de la historia, están en la descripción del vídeo. Si les gusta el vídeo, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada, cualquier elemento que se use en esta historia le pertenece a sus respectivos dueños. Capítulo 16. Rimur realmente agradecía que su cuerpo no necesite de ningún tiempo de alimento o descanso, pues de no ser así probablemente ahora sus piernas tiemblen y sus ojos empiecen a pesar, haciendo que tarde o temprano sucumba al cansancio y la fatiga. Para empezar, había iniciado con una prueba física con sus estudiantes y aunque había logrado vencerlos, pudo obtener algunos datos de gran sabio respecto a su problema con las magículas, y aunque la energía no era mucha, para él, sabía que para sus pequeños cuerpos carentes de desarrollo mágico o residencia esa cantidad de magia era uno inimaginable, además del obvio descontrol. Todavía no tenía una idea clara de cómo ayudarles, pero según sabía tenía algunos meses para encontrar una solución. Lo segundo era la desaparición de Hollow, pues aunque el gigante era fácil de encontrar en Tempest, aquí las cosas eran muy diferentes y el hecho de que esté suprimiendo su poder mágico solo aumentaba la dificultad. El solo pensar que está con otra mujer le revolvía el estómago. Afortunadamente Ranga había salido al rescate, empezando con un minucioso procedimiento de rastreo, y aunque el olor de Hollow era increíblemente leve, la nariz de Ranga era lo suficientemente potente como para poder seguir su débil rastro, haciendo que no tarde en encontrarlo justo en un bar. Ahí estás, Bobo. El gigante rubio tenía más de una botella de whisky a su lado junto con un vaso Rockglass específicamente para el whisky. El hombre estaba ebrio, eso era más que evidente, y no necesitaba de la increíble nariz de Ranga para oler el alcohol a su alrededor. ¿Qué haces aquí? El rubio dio un trago a su whisky antes de contestar, sintiendo el fuerte sabor recorriendo su garganta y haciendo que un sentimiento de satisfacción llene sus sentidos, y por inercia cierre los ojos levemente por la comodidad. Matando el tiempo, no sabía cuándo ibas a terminar. No era una mentira, al menos no del todo, pues había estado aquí desde que abandonó la escuela, pues en Tempest no tenía el tiempo de ir a un bar y beber. De hecho, estaba mínimamente agradecido con estas vacaciones, pues al menos la enorme cantidad de estrés sobre sus hombros ha decaído enormemente. ¿Te encuentras bien? No obstante, Rimur tenía una preocupación que no se molestó en ocultar mientras se sentaba en el banquillo de barra al lado suyo, mirando su rostro con detenimiento, buscando algún indicio de mentira en su siguiente respuesta. Lo mejor que se puede. Finalmente se acabó su vaso y aunque logró servirse uno último, el resto de la botella fue arrancada de sus dedos por nada menos que Rimur, quien no había quitado la preocupación en su rostro, tratando de encontrar algo que ayude al gigante, pues por la forma en la que se encuentra parece que está matando sus penas en el alcohol. Creo que ya bebiste suficiente. No se molestó en tratar de protestar, después de todo tenía horas aquí e incluso si la cantidad de alcohol que ingirió apenas logró embriagarlo, no quita que el olor y sus torpes movimientos hacían más que evidente su actual estado etílico. Vamos, grandote, ya es tarde. En estos momentos realmente extrañaba la compañía del zorro, ya que gracias a él cosas como una borrachera no serían un problema, pues aunque su resistencia le permitía beber durante horas sin problema, el poder del zorro mataba cualquier sustancia que entrara a su sistema circulatorio. Necesitas un baño. Apestas a alcohol. Al escuchar la voz de Rimuru permitió que fuera consciente de su posición, pues el bar había quedado muy atrás y ahora los pasillos de la escuela volvían a ser visibles, aunque ningún lugar parecía ser de algún aula, supuso estaban yendo a los dormitorios. Y no se equivocó. Al llegar a la habitación asignada, Rimuru dejó que su espalda cayera con la mayor suavidad posible sobre la cama mientras veía a los alrededores, notando de inmediato la falta de otra cama y lo vacío que estaba la habitación. Supuso que debió darle un vistazo primero antes de ir a buscar al gigante. Descansa, por favor. Estaba por alejarse e irse, pero él no había sido el único en notar la falta de una cama, por lo tanto fue bastante sorprendente sentir la enorme mano de Hollow en su muñeca, y de igual forma fue sorprendente sentir cómo tiraba de su cuerpo haciendo que caiga sobre su pecho. No hay ninguna otra cama, quería contestar, pero estaba más centrado en tratar de ocultar su enorme sonrojo, el cual solamente incrementó cuando sintió el par de fuertes brazos alrededor de su estrecha cintura, pero no trató de alejarse, y menos cuando sintió los leves pero potentes ronquidos del hombre.
Los rayos del sol calaban fuertemente en su rostro, sus ojos incluso cerrados no podían evitar incomodarte por lo fuerte que los rayos del sol le daban en el rostro. No quería levantarse. Las calientes sábanas que tapaban su piel, el suave y mullido colchón solo incrementaban sus ganas de mantenerse en esa posición, además los fuertes brazos que estaban en su cintura proporcionando calor y seguridad de la que no quería escapar. Espera, brazos. Con clara sorpresa Rimuru se levantó rápidamente analizando la situación en la que se encontraba. Era la habitación que se le asignó en su momento, maldijo por no tener otra capa. El sol ya había llegado, pero lo que tenía al slime en un ligero shock fueron los poderosos brazos que abrazaban su delicada y pequeña cintura de avispa. Pero incluso si esas manos pueden parecer toscas, tenían un agarre tan delicado que parecía que temía romperlo como si él fuera hecho de porcelana. Su corazón había comenzado a latir de manera desenfrenada. ¿Cuántas veces se imaginó en esta situación? ¿Cuántas veces soñó con despertar exactamente con esta persona a su lado? A decir verdad no podía contarlas y no quería que Gran Sabio le diga. Atención. Su ritmo cardíaco ha sobrepasado el nivel habitual. No tenía que decirlo, incluso sin que se lo dijera podía escuchar el desenfrenado palpitar de su corazón en sus oídos, que parecían que palpitaban igual que él. Los brazos alrededor de su estrecha cintura notaron sus bruscos movimientos, por lo que incrementaron su agarre lo suficientemente firme para no dejar a Rimuru escapar, pero no al nivel de lastimar al slime. El sudor bajaba por su frente con mucha fuerza, casi parecía que se iba a deshidratar, si tan solo fuera posible, mientras que los niños frente a sus ojos tenían miradas fieras y determinadas. Entonces, ¿acepta? Sus mejillas, generalmente pálidas, ahora estaban al sonrosadas, mientras que la vergüenza obligaba a que desviara su mirada a cualquier otro lugar, ya sea para ignorarlos o porque realmente no sabía qué decir. Vamos, maestra, ¿qué tiene de malo? ¿A usted le gusta? No. Simplemente vaya. Rimuru golpeteó el suelo con bastante rapidez. Los nervios y el estrés por las miradas expectantes de sus alumnos no hacían nada para calmar su tensión. Bien. Los niños vitorearon felices por su respuesta, mientras que Rimuru se cruzó de brazos fingiendo molestia y buscando esconder la vergüenza creciente en su interior. ¿Pero y si no quiere? El festejo acabó ante su pregunta, pues incluso si no fue más que un susurro todavía lograron escucharla, por lo que una estudiante en particular, Chloe Aubert, fue la responsable en dar una respuesta. Entonces es un tonto. Realmente desearía no haber aceptado. Ahora sus manos temblaban con fuerza y el miedo casi la hacía colapsar. Nunca antes tuvo una cita. Sus lindos estudiantes hicieron una reservación y sacaron dinero de quién sabe dónde para pagar un restaurante. Ahora aquí estaba con la esperanza de no quedar plantada. Ellos dijeron que se encargarían de hacerlo venir, pero aunque no dudaba de ellos, sí dudaba de Hollow. Después de todo, él era alguien que podría hacer todo menos seguir una orden que considere estúpida y probablemente ni siquiera vaya de venir. Cerró sus ojos con fuerza esperando escuchar algo que la hiciera volver a abrirlos, o tal vez simplemente esperar a que el tiempo límite pase y se vaya con la cabeza baja, con la resignación y el dolor agudo golpeando en su pecho. No obstante, el sonido de la madera arrastrándose hicieron que finalmente abriera los ojos, que el miedo finalmente desaparezca y el alivio escape por sus poros. Y ahí estaba él. Iba bien vestido como siempre, su porte, aunque intimidante y severo, también era pulcro, pero su cuerpo robusto y musculoso solo hacía más evidente que no debes meterte con él. Sí, viniste. El rubio gruñó por sus palabras, pero extrañamente no parecía molesto, más bien estaba expectante, esperando ver cómo irían las cosas de aquí en adelante, o más bien parecía ser cuidadoso con su actuar. No sabía cuándo llegarías, así que pedí por ti. En respuesta ganó un asentimiento. De hecho, sus ojos parecían curiosos, mirando su cuerpo con bastante intensidad, esperando alguna palabra suya que revele más de su citación. Haz tus preguntas, Rimuru. Extrañamente sus palabras no salieron con la misma firmeza y severidad que de costumbre, de hecho fueron extrañamente suaves, casi tentativas, como si buscara las palabras adecuadas de iniciar esta conversación. Yo solo quería hablar contigo. Conocerte un poco más. Una mentira lo sabía y estaba segura de que él también lo sabía, pero ahora mismo estaba buscando cómo no arruinarlo y no avergonzarse en el proceso. Después de todo, las charlas ociosas no eran algo que le resultaran atractivo al gigante. No hay mucho que hablar de mí.
Estoy abierto a escucharte si así lo deseas. Rimuru sonrió al escuchar sus palabras, al menos ya tenía un enganche en la conversación y la incomodidad no estaba presente, solamente faltaba desarrollar esto aún más y con suerte todo salga bien. No sé por dónde empezar. No era una mentira y Naruto lo sabía, pero aunque sus ojos se suavizaron levemente aún permaneció estoico, pero el cambio en su expresión fue lo suficientemente radical como para ser notado por Rimuru. ¿Tu vida cómo era? Al escuchar su pregunta se puso a pensar con detenimiento buscando las palabras adecuadas para describir su vida pasada, pues no había ningún tipo de emoción real ni estrés como el que vivía constantemente aquí. Sosegada. Silenciosa. Tenía muchos hobbies, pero no muchos amigos. Era una persona asalariada por lo que trabajaba todos los días y todo el día. Los días eran fríos, las noches mucho más largas. Siempre estuve sola. No parecía feliz con recordar su pasado, pero tampoco lo ventilaba como algo terrible, pues aunque vivió en la soledad también vivió de manera cómoda y calmada sin mucho estrés y responsabilidades además del trabajo. ¿Sola? Ya veo, finalmente fue consciente de su desliz haciendo que sus ojos se abran y la vergüenza sea notable en sus mejillas, pero Hollow no dijo nada más y aunque su rostro tenía una expresión mucho más suave y relajada que antes, todavía carecía de una sonrisa, pero se conformaba con los destellos de humor en sus ojos. ¿Y tú? ¿Cómo era tu vida? No dijo nada por unos segundos y ese tiempo se alargó aún más cuando la mesera finalmente llegó con sus pedidos. Era algo simple, un filete bañado en sus jugos y papa hecho puré. Sigo esperando una respuesta. La vergüenza finalmente abandonó su rostro y ahora una linda sonrisa nació de sus labios mirándolo con expectativa y claramente ansiosa por escuchar una respuesta hacia su interrogante. Implacable, una sola respuesta que aunque reveladora ya se la veía venir, pero afortunadamente, o desafortunada, el rubio no parecía haber terminado, pues cortó la carne con calma y la probó antes de contestar. En mis tierras. De niños dejábamos nuestros hogares para ser criados por la milicia. Marchábamos o nos ahogábamos. Peleábamos por sobras o moríamos. Los mayores nos golpeaban hasta cansarse. Por la noche, volvíamos solos a casa o nos comían los lobos. Así es como se forman los soldados. No fue una sorpresa el ver la preocupación en su rostro, al igual que el horror al escuchar sus palabras. El hecho de que su porte decayera tan radicalmente mostraba que no esperó una respuesta así. De hecho, el solo pensar a Hollow en una situación similar siendo solamente un niño dolía más de lo que quería mostrar. Lo lamento. No supo qué más decir además de eso, pues aunque se veía bastante tranquilo al contestar, no podía imaginarás el dolor que tuvo que pasar durante tantos años. De hecho, ahora no le sorprendía que llegara a ser como eso, y de hecho le sorprendía no verlo convertirse en una especie de loco o psicópata. No te disculpes. No lo sabías, tiene razón, no lo sabía, pero eso no quita que todavía se sentía culpable. Pero el gigante parecía estar callado e internamente se preguntó cuánto más se niega a hablar de su pasado, cuántos secretos quedan todavía por revelar. Supuso que lo mejor sería seguir con la conversación. Sus ojos eran agudos. No negaría la increíble capacidad visual que tenía ahora y tampoco negaría que le encantaban la mayoría de las habilidades que había adquirido con el tiempo. No obstante, esa misma capacidad visual parecía ser cada vez menos efectiva, pues Rimuru había alzado el vuelo en cuanto una criatura alada apareció sobre sus cabezas, partiendo las nuevas en dos y separando los vientos con la fuerza de sus alas. Rimuru no lo dijo con palabras y Naruto tampoco dio una respuesta, pero al final él había accedido a cuidar de los niños en ausencia de la ahora mujer. Después de todo, tanto su cuerpo como su mente son de una, y el hecho de que no se haya referido a Rimuru de esa manera antes se debe únicamente al propio silencio de la mujer respecto al tipo de género al que pertenecía. No la culpaba, después de todo él mismo no era muy abierto respecto a su pasado. Al ver que la distancia ya era mucha y sus ojos no podían distinguir nada de lo que pasaba, dejó de intentarlo y se mantuvo en un silencio cómodo, para él, junto a los niños, quienes parecían ansiosos sobre si debían preguntar o no con lo que pasó ayer. Entonces, dígame, ¿ya son pareja? Al final un niño del grupo con hebras naranjas fue el primero en atreverse a decir algo, siendo su interrogante bastante directa, pero que no recibió una respuesta inmediata, pues el gigante parecía estar en sus propios pensamientos. No, los niños cayeron de espaldas al césped con una vena palpitando en la cabeza y sus ojos en blanco. Era evidente que no querían esa respuesta, pero no podía hacer nada más. Después de todo, incluso si era consciente de los, muy obvios, sentimientos de la slime, tampoco estaba del todo seguro de su debería dar ese gran paso.
Señor. Sus ojos se desviaron hacia una niña del grupo. Su nombre, si no mal recuerda, era Chloe Aubert. La niña era tímida, pero sabía con toda certeza que era quien más potencial tenía del grupo y sabía que llegaría bastante lejos cuando llegue el momento. ¿Usted la ama? El silencio fue la primera respuesta que recibió, pero las miradas expectantes no se hicieron esperar y su que el gigante podía sentir sus miradas pesar con fuerza sobre su sien los ignoró, optando por mantenerse brevemente en silencio. No lo sé. Capítulo 17. Chloe Aubert había estado teniendo un cambio en su vida bastante radical en muy poco tiempo, pues desde que su maestra Shizu había dejado Ingracia, el aburrimiento, la sensación de abandono y la esperanza de volver a verla eran las únicas cosas que había podido sentir. Y estaba segura no era la única. No obstante, Rimuru había llegado y su actitud defusiva y optimista les dio la suficiente fuerza para seguir con su entrenamiento y sus estudios, optando por dejar su confianza en manos de su maestra Slime, quien había prometido buscar la manera de sanarlos. Y después estaba el señor Hollow. En cuanto conocieron al hombre, notaron de inmediato su falta de habla y su extraña forma de comunicación, pero aunque podía comunicarse mentalmente con las personas, parecía ser del tipo taciturno, evitando las charlas largas lo más que pueda y generalmente contestando con palabras cortas y contundentes, haciendo que tener una conversación con él sea en el mejor de los casos un martirio, por no decir que una tarea imposible. Afortunadamente ella había tenido el placer de charlar con él a solas y aunque sus palabras eran toscas, el hombre había mostrado la suficiente atención a sus palabras como para saber que no estaba hablando sola con la pared y que realmente estaba siendo escuchada. No era buen conversador, pero era buen oyente. Tenía entendido que sus compañeros habían tratado de tener conversaciones con el hombre y aunque lograron obtener buenos consejos, su corta edad impedía que lograran entenderlos, por lo que prefería hablar con Rimuru, quien era mucho más jovial y sus enseñanzas eran mucho más fáciles de entender, además de la practicidad inmediata en sus palabras. Por otra parte, ella misma había estado íntimamente involucrada en la cita que los dos adultos tuvieron y aunque en su cabeza infantil se imaginó algo lleno de rosas y amor, la verdad era que se equivocó por completo, pues la propia personalidad sosegada del gigante impedía que fuera alguien cursi en su actuar y aunque Rimuru era mucho más abierta a las muestras de afecto, también mostraba especial repulsión por los clichés de amor que no paraba de ver en manga y anime. Ahora, en un tema mucho más actual, resulta que durante la clase de hoy la maestra Rimuru había sido invitada a una cena por un comerciante llamado Garmujimile. Realmente espero el más mínimo atisbo de celos en el gigante, pero él parecía no estar del todo interesado, incluso cuando la invitación decía que podía llevarlos a ellos y cualquier otra persona que quiera agregar. Ella en lo personal no se negaría a ir a un lugar así. Después de todo, los comerciantes ganaban mucho dinero y tenían comida rica, por lo que sería bueno cenar algo de lujo en una casa con el mismo estatus. Le hacía olvidar que ella misma no podía darse esos lujos. La personalidad de Naruto no era difícil de descifrar, pues aunque sus pensamientos eran un enigma, su forma de actuar era fácil de leer y comprender, haciendo que la gente opte por alejarse evitando una confrontación con alguien como él. Rimuru parecía no tomar en cuenta nada de eso y por eso mismo había estado mucho más pegajosa los últimos días y de hecho empezó después de su cita. Hay que aclarar. No diría que le molestaba, pero de hecho estaba bastante confuso por la repentina necesidad de contacto de la Slime y aunque se negaría, realmente todavía estaba en una encrucijada que se había obligado a resolver. Fallando miserablemente. Era consciente de los sentimientos de Rimuru. ¿Pero qué pasa con los suyos? Él había tenido una vida antes de llegar aquí, ya tuvo una persona a quien amar y aunque la perdió fue la única que había logrado entrar en su frío corazón. Hasta ahora, claro está. Rimuru le recordaba a ella en cierto sentido, pero al mismo tiempo eran completamente diferentes, haciendo que para él sea algo increíble y algo que le gustaría descubrir con mucho más detenimiento. ¿Qué tal está el vino? Negando levemente con la cabeza, optó por mandar todos sus pensamientos a lo más profundo que pueda de su cabeza para un momento posterior. Después de todo, estaba en una cena y debería ser cordial al escuchar lo que su anfitrión tenga que decir. Muy bueno, y de nuevo, gracias por la invitación, espero no seamos una molestia. Rimuru había sido la única que había podido beber, pues en cuanto intentó servirse una copa ni siquiera pudo quitar el corcho cuando la Slime ya le había arrebatado la botella, siendo bastante clara en su negativa en permitirle beber, sobre todo después de que lo encontró tambaleante de aquel bar. No iba a iniciar una discusión por algo tan estúpido y tampoco iba a negar que había tenido una fuerte recaída con el alcohol aquella noche, por lo que era evidente que debía mantenerse bastante controlado con lo que bebía si no quería pasar por lo mismo.
Para nada, es un placer el poder cenar con la persona que me salvó la vida. Los ojos de Rimuru se abrieron levemente mientras casi escupía el vino que había bebido, pero se obligó a mantenerlo en su boca y tragarlo, evitando de esta manera un desperdicio de buen vino. Soy alguien de muchas influencias. No pude ver tu rostro, pero sí tu cabello y parte de su complexión. No tardé mucho en recibir noticias de un nuevo docente con tu descripción. La mirada de Naruto llegó a adquirir leves destellos de humor, pero la curiosidad también estaba presente, pues tener a alguien con influencias como las que él dice tener sería de mucha utilidad, aunque claro, siempre y cuando sea cooperativo, de lo contrario lo mejor era mantenerlo alejado. Rimuru no podía ocultar su enorme sonrisa mientras dejaba que la felicidad saliera por sus poros, mientras que la luz plateada de la luna bañaba su esbelta figura, dándole una apariencia mucho más majestuosa a la que estaba acostumbrada. Fue divertido, ¿no es verdad? Mirando a su costado, miró con insistencia el rostro del más grande, quien no se había molestado en regresar la mirada, optando por mantener sus ojos en el camino y sus sentidos bien alertas ante cualquier tipo de eventualidad. ¿Por qué buscas a la reina de los espíritus? Rimuru sonrió al escuchar su pregunta, de hecho ya la esperaba. Después de todo, fue evidente el leve atisbo de curiosidad cuando pagó una cuantiosa cantidad de dinero por la ubicación de ese lugar en específico, y aunque no había dicho mucha información, supuso que ya era el momento. Fue por los niños. Hollow no detuvo sus pasos, pero finalmente dejó de ver al frente y se permitió verla levemente de reojo con una pregunta silenciosa, una interrogante que no tenía problemas en contestar. Después de todo, aún estaban algo lejos de llegar a los dormitorios. Si fuera una invocada, al igual que ellos, la diferencia radica en el tiempo estimado de vida entre ella y los niños. Tú y yo sabemos que vivió más de lo que se le permitía y más de lo que ella misma hubiera querido. Tengo la teoría de que fue la presencia de Ifrit en su cuerpo, lo que reguló la cantidad de magículas, que en una situación diferente la hubieran matado. No era una mala teoría, y de hecho él había llegado a la misma conclusión tiempo atrás después de haber conocido la historia de Shizu, y de hecho ayudaba que ella haya sido bastante detallista en los acontecimientos como para que haya llegado a esa conclusión. Ya veo. Nada mal. Los ojos de Rimuru se iluminaron por su elogio, pues nunca antes lo había escuchado elogiar abiertamente a alguien, pues en palabras de Hollow, no voy a felicitar a nadie por hacer su trabajo. En pocas palabras, tenía estándares demasiado altos que dudaba alguien llegue a llenar algún día. Lo sé, ¿verdad? Soy bastante increíble. Ya no contesto, pues finalmente habían llegado a los dormitorios, y aunque Rimuru no estaba alcoholizada, sí estaba mentalmente cansada, por lo que no fue una sorpresa que simplemente se quitara su chaqueta y dejara su cuerpo caer con fuerza sobre su cama. Buenas noches. Trató de alejarse, trató de simplemente abrir la puerta e irse, pero Rimuru había sido mucho más rápida que él, pues tomó de su ropa con fuerza mientras escondía su rostro en su espalda baja y con un susurro exclamó: No te vayas, por favor. Su espalda se puso mucho más erguida de lo habitual, y mientras que sus pulmones se llenaban por completo de aire, su cuerpo se negaba a hacer el más mínimo movimiento. Estaba congelado en su lugar sin siquiera intentar mirar a sus espaldas. ¿Estás segura de eso? La diferencia entre Rimuru y él era que evidentemente Rimuru no tenía ningún tipo de dudas respecto a lo que sentía, pues ella no tenía ningún fantasma pasado que la limitara o que la obligara a replantearse las cosas una y mil veces. La envidiaba, no lo negaría. No obstante, la seguridad en sus palabras, la firme y lo inflexibles que se escucharon, le hicieron saber que ella no estaba jugando respecto a esto y que no se iba a rendir tan fácilmente, o en palabras más simples, era una mujer terca y finalmente se daba cuenta de eso. Completamente. Ya no hubo momento de duda ni contemplación, simplemente actuó, y cuando sus labios tocaron los del gigante realmente sentía que una poderosa droga había entrado a su sistema. Sentía que estaba en el cielo mientras trataba de transmitir todo lo que sentía en ese momento con su audaz movimiento. Pero él no reaccionó. El gigante se había congelado, sus extremidades se negaban a moverse y su cabeza parecía estar en un revoltijo de pensamientos que se contradecían unos a otros, pero al final, sus labios se movieron al compás de los de ella, pues aunque sus movimientos todavía eran dudosos y tentativos, finalmente había llegado a una conclusión. Al menos le daría la oportunidad. Capítulo 18. La suave brisa movía su cabeza con insistencia y la sensación de libertad había abrumado su cuerpo por algunos segundos, haciendo que un escalofrío pase por su espalda. Los suaves y ligeros sonidos del altar llegaron a su canal auditivo, pero no se vio con la necesidad de voltear. Sabía quién era, lo que no sabía es qué estaba haciendo aquí.
Hola señor. Bajando la mirada logró divisar la pequeña y tierna figura de Chloe Aubert, alguien que no espero tratará de hablar con él otra vez, pues la niña, siendo alguien bastante tímida, introvertida y sosegada, no parecía del tipo conversador, y por su última interacción supuso que había dejado en claro que tampoco lo era. Al final fue su habitual gruñido gutural lo que fomentó el hecho de que ya era consciente de su presencia, y gracias a eso la niña sonrió tiernamente abrazando con fuerza su pequeño peluche. De hecho, estaba seguro de que no la había visto separarse a ese juguete desde que la conoció, o tal vez simplemente no puso la suficiente atención. La señorita Rimuru dice que casi nos vamos. ¿Está seguro que no quiere acompañarnos? Su suspiro fue más que audible, al igual que el poderoso gruñido que lo siguió, mientras que la niña lo veía con expectativa. Después de todo, ella tenía mucha curiosidad por el gigante, tanto por su vida como por su actuar. Al menos le gustaría conocerlo un poco más. Los suspiros eran constantes, los jarros incontrolables, los gemidos salían sin siquiera ella pudiera resistirse, y el estremecimiento en su cuerpo solo ayudaba a que arqueara aún más su esbelta espalda, haciendo todavía más evidente el placer y la sensación de éxtasis total a la que era sometida. ¿Estaba en el cielo? Ella casi estaba segura de que era de esa manera, pues a su parecer era imposible que un mortal, sea quien sea, pueda hacerla delirar de tal manera con el más mínimo roce, y que sus hábiles dedos toquen su ardiente piel haciendo que su cuerpo entre en un estado de catarsis. Se sentía que podía morir y poder estar satisfecha, pues la persona que ha estado horas haciendo que toque los cielos tenía la agresividad de un bárbaro, al igual que la delicadeza y la experiencia de un amante prodigioso. Su boca no paraba de balbucear y decir incoherencias, al igual que rogaba porque se detuviera, que todo eso acabara. Pero era una maldita mentira. Su boca pedía y rogaba porque se detuviera, pero su cuerpo exigía más, y su acompañante parecía ser consciente de ello, pues en ningún momento dejó de dar poderosas estocadas en su interior, haciendo que se sintiera llena y satisfecha. Hubo pequeñas mordidas y jadeos ahogados entre los labios de ambos. Hubo tanta sensualidad que cuando se apartaron y se miraron a los ojos vieron el fuego que antecede al mismo infierno, y allí se quedaron un instante jadeando sobre la boca contraria, dejando que los alientos se mezclaran. Sus ojos dorados no perdieron detalle alguno de la persona que estaba delante, su cabello rubio brillante, suave y sedoso, los mechones pegados a su frente por el sudor, sus ojos azules brillantes como una gema, su piel bronceada, sus músculos bien trabajados y definidos, y su olor. Oh. Su olor a colonia tan varonil que le hacía delirar. Su mano de manera inconsciente se dirigió al pecho contrario, logrando sentir los vellos rubios que cubrían su pecho fornido y parte de su abdomen. Los músculos y tendones estaban tensos por lo que podía sentir. En definitiva, se sacó la lotería. Fue en medio de su éxtasis que lo sintió. El hombre finalmente se había corrido en su interior, pintando su interior de blanco y haciendo que su cuerpo entero temblara. Internamente tuvo que agradecer a Gran Sabio por la posibilidad de un aparato reproductor femenino, pues gracias a eso ahora estaba sintiendo uno de los mayores placeres en la tierra, y sobre todo un placer del que se había perdido por completo en esta y en su otra vida. Algo que Rimuru descubrió desde que esta relacionado había dado inicio fue lo feliz que se sentía al saber que era deseada por su pareja, que su cuerpo lo hacía caer en la lujuria y sus acciones en la tentación. Después de eso, la excitación que los había abordado se diluyó en un manto de obscuridad que lo absorbió todo. Sencillamente se quedaron dormidos. Nunca le habían gustado las despedidas, de hecho era algo que aborrecía con todas sus fuerzas. Le parecía algo bastante triste el despedirse de la gente que aprecias, incluso cuando sabes que tarde o temprano volverás a verla. Rimuru realmente era muy sentimental en ese aspecto. Su pecho se había llenado de un sentimiento cálido cuando sintió la gran cantidad de pequeños brazos alrededor de su cuerpo mientras escuchaba los suaves sollozos de algunos de los infantes. De reojo vio a su actual pareja mirando a la distancia. No parecía muy interesado en despedirse, tal vez tampoco le gustaban las despedidas, o tal vez simplemente no le importaba. No lo culparía, después de todo, aunque habló algunas veces con los niños, esas mismas veces podía contarlas con los dedos de una de sus manos y todavía sobrarían dedos. ¿Volverá, maestra? Regresando su vista al frente, vio el rostro sonrosado y lloroso de Chloe, quien parecía ser la única en tratar de ocultar lo ofuscada que se sentía al ver a otra de sus maestras partir y sin saber cuándo volverá a verla. No te preocupes, lo haré. De hecho, te tengo un regalo. Rimuru quitó la máscara que colgaba de su cinturón, mirándola con detenimiento, pasando sus dedos por sobre los tallados y la joya que se encontraba justo en el medio, tratando de recordar con detenimiento cada centímetro de esa máscara.
Es la máscara de la maestra Shifu. La Slime de hebras azules asintió acariciando la frente de la niña y apartando con suavidad los ligeros mechones de cabello que sobresalía de su cabeza y sin esperar más le puso la máscara sin evitar pensar en lo mucho que llegaría a crecer esta niña. Tal vez ahora pueda ser una heroína legendaria, igual que Shifu. Incluso si la máscara tapaba el rostro de la infante sabía que estaba sonriendo y por inercia una sonrisa nació también en ella haciendo que un silencio cómodo se mantenga por un corto periodo de tiempo. No es justo. ¿Porque solo Chloe tiene un regalo? Rimuru rió suavemente entre dientes y aunque no estaba molesta por la exigencia explosiva del niño de cabellos naranjos sí parecía bastante divertida, de hecho es seguro decir que ya esperaba una reacción similar de estos niños. Para ser francos ya no tenía nada que la retenga y que la obligue a quedarse en Ingracia después de todo el viaje para conseguir espíritus superiores fue más que fructífero y aunque ocurrieron algunos percances de lo que no tenía disposición de hablar ahora al menos se iba con la seguridad de que estos niños estarían a salvo. Finalmente cumplió con su promesa. Un gruñido se escuchó, su rostro se arrugó en molestia mientras sentía el calor intenso de los rayos del sol golpeando su rostro con fuerza e insistencia como si la estrella se hubiera propuesto ser su nuevo despertador. Finalmente se vio obligado a abrir los ojos, pero incluso así todavía no estaba dispuesto a levantarse, ya sea porque no quería o por la persona que descansaba sobre su pecho, sea como sea eso no cambia su posición actual. Duerme, bobo. Rimuru suspiró mientras ronroneaba por las suaves caricias que sentía sobre sus hombros. El tacto era tosco por los callos y lo rasposas que eran las manos, pero lo hacía con tanta atención y suavidad que sentía como se derretía. Le gustó la atención que recibía. Sea como sea, tampoco tenía intenciones de levantarse, pues para bien o para mal su cuerpo ya fue llevado al límite la noche anterior después de su llegada a Tempest, y aunque sabía que el trabajo esperaba en su oficina realmente no tenía muchas ganas de amargar su mañana pensando en eso. Hoy vienen los enviados de Eurazania. No obstante, e incluso si estaba en contra de sus deseos, la puerta de su residencia fue golpeada con suavidad pero con la suficiente fuerza como para ser escuchada incluso desde esta distancia. El deber llama. Trató de levantarse y abrir la puerta, pero su cuerpo se encontraba completamente desnudo, por lo que se cubrió con la manta mirando a su pareja de forma casi suplicante. Bien. Yo abriré. Cuando se levantó para Rimuru fue divertido ver cómo su cuerpo saltó ligeramente, pues cuando el colchón fue despojado del descomunal peso del gigante los resortes dejaron de aplastarse haciendo que vuelvan a su posición original de manera más que repentina. En cuanto se levantó, el golpeteo de la puerta se detuvo y sus pasos resonaron con fuerza sobre la madera, haciendo todavía más evidente lo pesado que era su cuerpo debido tanto a su altura como a la cantidad de músculos que rodeaba su cuerpo. Buenos días, señor. Finalmente la puerta fue abierta y la presencia de Shuna al fin se dio a conocer. La mujer, aunque fue consciente de la desnudez del hombre de la cintura para arriba, no parecía avergonzada, de hecho una mirada de complicidad apareció en su rostro justo con el entendimiento. Ya veo. Bien por usted, mi señor. Era evidente que sabía lo que había pasado, de hecho parecía muy feliz por eso, no obstante él no tenía interés en saber qué estaba sintiendo en estos momentos y dudaba que haya venido a su casa simplemente a molestarla, conocía lo suficiente para saber eso. Viniste por algo. Habla. La sonrisa en su rostro no decayó, de hecho parecía incrementar, pero sin dejar de lado su porte calmado que siempre traía consigo, pero aún así no parecía querer perder más el tiempo y habló sin rodeos. Los carruajes, enviados del reino de Eurazania, están por llegar. Eso era bueno, significa que todo avanzaría más rápido de lo que tenía previsto y por ende significa que las cosas no se alargaría más de lo necesario o más de lo que realmente le gustaría. Con su permiso. Por favor, transmita el mensaje a Gran Rimuru. El hombre gruñó en molestia mientras la mujer se alejaba. Ya ni siquiera se molestó en tratar de explicar nada, estaba seguro de que no fue la única en notar el actuar más cariñoso de Rimuru hacia él, por lo que ya poco importaba qué es lo que pase de ahora en adelante. Sus nervios eran más que evidentes, pues para ser justos ni siquiera se molestó en ocultarlos, fue de hecho bastante transparente mientras veía como poco a poco los enviados del reino animal se iban acercando más a las puertas de Tempest. ¿Esos son carruajes de guerra? Los carruajes blancos y pulcros ornamentados con tallados y grabados de oro mientras eran tirados por tigres quienes con su majestuosidad y elegancia mostraban poder con solo su presencia.
Fue poco el tiempo que tuvieron esperar para que llegaran. Asimismo fue prácticamente inmediata el descenso de una de los pasajeros y por el poder que sentía salir de ella estaba seguro era uno de los diplomáticos enviados por Eurazania. Es un placer finalmente conocer a los líderes de la Federación Jura Tempest. La mujer era hermosa, no lo negaría, era alta, su cabello estaba formado por hebras azabaches con ligeros mechones dorados, su cuerpo estaba bien formado y era evidente que no era una damisela ni mucho menos alguien que se pueda considerar débil. Me presento, mi nombre es Alvis Asta de la Sierpe Dorada, una de las 3 bestias, del rey demonio Carrión. Iba a continuar pero la puerta de otro de los carruajes fue abierta de una violenta patada. Era evidente la ira detrás de ese golpe, aunque Rimuru no sabía si esa ira estaba dirigida hacia ellos. Es una broma. La siguiente persona en salir también era una mujer, pero a diferencia de Alvis ella tenía una melena de hebras grisáceas, su piel era algo más morena, sus ojos eran azules pero tenían un brillo furioso y resplandeciente que la hacían resaltar. Solo vine porque quería ver quiénes eran los afamados líderes de este lugar. Y resultan ser solo 2 míseros humanos. Alvis estaba evidentemente molesta por la interrupción, de hecho ni siquiera trató de ocultar su molestia, fue extrañamente transparente con su lenguaje corporal, algo que no debería ser común y menos en un subordinado directo de un rey demonio. No te entrometas, Sofía. Lo único que haces con tus palabras, es enlodar el nombre y la reputación de nuestro señor Carrión. Las palabras de Alvis fueron venenosas con la clara intención de fomentar una discusión, algo extraño pues se supone que debería de estar atrapando de evitarla, pero fueron claras sus intenciones al ver el estado iracundo de Sofía. Cierra la boca, Alvis, tú a mí no me das órdenes. Además, entiendo la presencia de los enanos pero humanos. Aquellos que se codean tan fácil con los débiles y patéticos humanos, es una desgracia como monstruo. Naruto cerró los ojos en frustración mientras sentía la hostilidad a sus espaldas. Los dientes de Shion estaban a nada de hacerse polvo y el poder mágico se movía como una violenta vorágine a su alrededor. Una pelea iba a dar inicio y no estaba en sus manos el tratar de detenerla. Capítulo 19. Su pecho se llenó de oxígeno ante su profunda respiración. Su mano derecha se mantuvo firme, mientras la izquierda temblaba levemente, ya sea por el frío o por el hecho de que estaba manteniendo mucha presión sobre la cuerda tensada, y la flecha sobre sus dedos. Sus ojos estaban fijos y atentos ante el ciervo frente a él, quien, ignorante de la situación, comía algo del suelo, pero para ser honesto, no se molestó en saber qué era. Aún tenía frío, y estaba seguro no se iba a acostumbrar a él. Pero la envidia todavía estaba presente, pues mientras que él estaba perfectamente abrigado, y aún así tiritaba, su padre salió de la casa tal como se levantó en la mañana. Es decir, con su pantalón, unas botas, y con el torso completamente desnudo. ¿Acaso era exhibicionista? Casi ríe ante ese pensamiento, y aunque le gustaría decirlo en voz alta, su padre no era alguien que le gusten las bromas, de hecho nunca lo ha escuchado reír, era demasiado estoico y serio para su propio bien. Tómate tu tiempo. No importa si disparas una sola vez, muéstrame control. No hizo ningún movimiento al escuchar la fuerte voz de su padre hacer eco en sus oídos, en su lugar, prestó toda su atención a su presa, y con eso, la flecha salió. Su proyectil salió disparado a grandes velocidades, con una potencia digna de él, y en cuestión de 1 segundo, la punta de la flecha, había impactado con fuerza en el lomo de su presa. Seguramente en algún pulmón por la posición en la que estaba. Sin embargo, e incluso siendo una herida letal, el animal solo saltó un par de veces, mientras soltaba fuertes alaridos, para posteriormente, comenzar a correr. Al menos había dejado un camino con su sangre, así que el rastrear el animal por la nieve sería mucho más fácil. No era un buen rastreador, incluso si su padre lo era, él no había adquirido esa habilidad de él, además estaba seguro que la mayoría lo había heredado de su madre. Le di. No obstante, e incluso sus pensamientos siendo demasiado metódicos, internamente estaba feliz. Pocas veces había sido él quien dirigía la cacería, y en su infantil pensamiento, este debería ser un logro suficiente para obtener un halago de su padre. Sí, lo sabía, demasiado patético de su parte, pero, hey. Es solo un niño, denle un respiro. Bien. Su padre, como era de esperarse, no compartió su entusiasmo, pero él estaba demasiado feliz como para ponerse a pensar en eso, así que, tomando el arco entre sus finos dedos, permitió que sus piernas comenzaran a correr, casi tropezando debido a su impulsividad.
Su mano se movía con velocidad, el carbón hacía su trabajo al manchar las tablillas de madera, y sus ojos no se apartaban de su trabajo actual. Después de todo, tenía mucho trabajo atrasado después de sus vacaciones en la ciudad de Ingrasia. No obstante, el ligero golpeteo en la puerta de su oficina lo hicieron detenerse, sus ojos brillaron en la oscuridad de la habitación, mientras trataba de sentir quién estaba al otro lado de la puerta, y cuando lo hizo, no tardó en dar el visto bueno. Adelante, la puerta no tardó en ser abierta, los ligeros pasos de una mujer resonaron en sus sensibles oídos, y con eso, la presencia de Rimuru se dio a conocer. Solo la vio de reojo, pero fue suficiente para saber que estaba de muy buenas, pero él todavía tenía trabajo, por lo que regresó con sus tablillas. «Te veo feliz, ¿puedo preguntar a qué se debe?» Rimuru fue juguetona con sus movimientos, sin molestarse en contestar de inmediato la pregunta, y recorriendo con la mirada la oscura oficina del gigante, y aunque sabía que generalmente no era de esta manera, el hecho de que sea de noche influye mucho en la escasa iluminación. No lo sé, tal vez sea por el tratado comercial que conseguir con Eurazania. Realmente no sé a qué te refieres. La slime pasó sus dedos entre la infinita cantidad de libros de las estanterías alrededor de la oficina, mientras iba acortando la distancia entre ella y su actual y muy reciente pareja, quien no se había detenido en su labor, pero veía a Rimuru de reojo de vez en cuando. En unos días, Benimaru regresará. Probablemente la gente de Eurazania se vaya antes de eso. El gigante tarareó en satisfacción al escuchar esa noticia, pues realmente no le gustaba la presencia de esa gente, y mucho menos después del percance al inicio de su llegada, sin contar que Shion no fue la única en luchar, y probablemente esa discrepancia no hubiera hecho sino aumentar si él no detenía ese juego tonto. No son tan malos. Rimuru por otro lado había notado la ligera sensación de alivio alrededor del rubio, por lo que trató al menos de defenderlos un poco, mientras se sentaba en el regazo del gigante, quien aunque no dijo nada, sí estaba levemente sorprendido, pero al final dejó las cosas como estaban. No obtuvo respuesta, pero la risa apenas contenida de la slime le hicieron pensar que su respuesta fue de alguna manera cómica para su pareja, quien apoyó su espalda en su pecho, mientras sentía los brazos del gigante alrededor de su cintura. ¿A qué le temes, Hollow? Rimuru no necesitaba de verlo directamente a los ojos para saber que estaba confundido, pues además de que su pregunta estuvo bastante sacada de contexto, fue muy repentina, dejando de lado la conversación anterior de una manera abrupta. Sé pocas cosas de ti. Tu cruel entrenamiento. Las secuelas que eso conlleva. Quiero ayudarte a superar tu pasado. Quiero ayudarte a romper las cadenas que se niegan a soltar tus manos. El hecho es que no puedo ayudarte si no me dejas. Finalmente se dio la vuelta, posando sus muslos al lado de cada pierna del gigante, quien seguía sin decir nada, mirando a su pareja con un semblante pétreo, pensando con detenimiento en qué debería de responder. Probablemente esté organizando sus ideas y generando una respuesta lo suficientemente racional. Mis sentimientos no eran tan secretos como me gustaría. Sé que tú lo sabías. No obstante, no dijiste nada. Hay algo ahí dentro que te impide abrirte a los demás, y me gustaría saber qué es. Las manos de Rimuru lo tomaron de sus mejillas, sintiendo lo fría que era su piel, y el hecho de carecía de la suavidad y brillantes que su propia piel podía presumir, pero supuso que era de esperarse en alguien como el gigante. ¿Hubo alguien antes de mí? Rimuru se dio cuenta de esto lo suficientemente rápido, pero Hollow no habló abiertamente sobre sentimientos, emociones o amor. Él no lo haría, o tal vez no podría. Era difícil para él siquiera pensar en ellos, mucho menos, bueno, nunca había sido ese tipo de persona. Iba en contra de la base del ser que era Hollow Knight. Había un poder en las palabras, porque decir algo significaba darle existencia de alguna idea. Hollow valoraba la razón sobre la emoción. Pensamiento racional sobre sentimiento poderoso. Era una píldora difícil de tragar. Incluso de aquellos que afirmaban tener esa mentalidad, la mayoría eran mentirosos. Su pareja, sin embargo, no lo convirtió en un hábito. Al menos, no con ella. La mente antes que el corazón, la razón antes que el deseo, los pensamientos antes que la emoción. Toma la mejor decisión posible, avanza hacia el futuro más favorable para ti solo, sin importar lo que los demás puedan pensar. Esos eran los ideales que existían en el centro del alma, que subyacen en la persona actualmente conocida como Hollow Knight. Lobo lo sabía, de hecho lo esperaba, sin embargo, quería escucharlo de él. Quería conocerlo de verdad.
Quería ver cada una de sus capas, desde la más vulnerable, hasta la más poderosa e inflexible que no ha parado de ver desde que lo conoce. Su nombre era Raisa. Mis pensamientos sobre ella son complicados. Pero era una buena mujer, y la amaba más de lo que supo. Vio en mí posibilidades que yo nunca pude en su momento. En ese sentido, ella y tú son parecidas. Rimuru acostó su cabeza en el pecho del mayor. Sin tratar de interrumpir y escuchando con total atención. Pues aunque la información era vaga, también era lo mejor que iba a obtener de su pareja. Dudaba que hablara con lujo de detalle de cada una de las partes de su vida. Él no estaría dispuesto a eso, ni ahora y posiblemente nunca. Se ve que Raisa te importaba, porque dices que tus sentimientos por ella eran complicados. La duda brilló en sus ojos, probablemente estaba planteándose la idea de mantenerse callado y no decir más. Al final, un bufido fue lo primero que salió de su boca. Evidentemente no estaba muy contento con hablar de esto, pero estaba haciendo el esfuerzo. Al menos, eso tenía mérito. Porque ella fue una buena esposa, y su recompensa fue solo mi indiferencia. No quise escuchar sus consejos. Lideré ejércitos. Tenía responsabilidades con ellos que creí mayores a los que tenía con ella, pero era soberbia y ambición. La verdad es, que nunca pensé en considerar sus consejos o necesidades. Así que, cuando pienso en ella, solo veo mis fallas. Merecía mejores cosas de mí. Rimuru no preguntó más, y tampoco dijo comentario alguno, optando por abrazar con más fuerza el cuerpo del gigante, tratando de transmitir el calor y el amor que había adquirido por él, desde hace un tiempo, tratando de mostrar que lo apoyaba, sin importar qué. Capítulo 20. Ya no hubo rabietas de su parte, tampoco hubo el mismo sentimiento de peligro, y sus sentidos estaban calmados a diferencia de la desenfrenada sensación de muerte que lo invadió la primera vez que estuvo aquí. Nuevamente, todo era oscuro. Su espalda y posaderas descansaban en el trono habitual, el gobernante de este lugar estaba en la misma posición que recordaba. No obstante, se veía diferente. Probablemente sean los ligeros y imperceptibles jadeos o los gruñidos indescifrables que podía escuchar. Parecía cansado. La segunda persona en nacer, después de mí, fue Veldanava, la verdadera creadora de la mayoría de mundos que existen ahora en el universo. Ella siempre vio lo bueno en las personas. En mí. Su poder era algo que incluso yo no podía igualar. Nunca llegué a temer de sus habilidades, pero sin lugar a dudas me sorprendía cada día. El dios, para el colmo, tampoco parecía estar en disposición de la cordialidad habitual. Sus palabras salieron más secas que de costumbre. Carecían de la burla y el sarcasmo al que se había obligado a acostumbrarse. No iba a preguntar, pero era evidente que algo estaba pasando con este supuesto dios. Sea como sea, no era su problema. El mundo es cruel, pero te lo da todo. Esas fueron sus palabras. Ella se sentía satisfecha al ver cómo de los mundos que creaba empezaba a brotar vida. Los humanos fueron su principal prioridad. Estaba realmente encantada al ver cómo obtenían emociones y por ende la capacidad del libre albedrío. También se dio cuenta que obtener esos regalos hizo que la guerra empezara entre ellos. Su poder era tal que simplemente podía arrebatarles la capacidad de pensar por sí mismos, podía crear una distopia a su imagen y semejanza. Ella no quería eso. Mi opinión respecto a su sueño de un mundo ideal siempre fue crudo. Sabía que era una estupidez y duré con ese pensamiento durante eones. Hasta ahora. Solo había escuchado de Veldanava por palabras. Sus hazañas y obras se habían limitado a ser prácticamente mitos salidos de la boca de este ente. No obstante, pensar que alguien como ella, con un poder semejante llegó a existir. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. No era miedo, de eso estaba seguro, pero pensar en todo lo que esa mujer era capaz de realizar con un simple pensamiento hacían que se preguntara con sinceridad, el tipo de relevancia que tenían ellos para el universo. Terminemos por hoy. Tengo un último regalo para ti. Wyrm parecía obtener una mejor posición antes de hablar. No tenía ni idea de cuánto tiempo se había mantenido en confinamiento en este espantoso lugar. Probablemente no quería saberlo. Aún así, era evidente que incluso con los siglos, Wyrm aún estaba de luto. Realmente la amaba. Se compadecía de él, sabía lo que era perder a la mujer a quien amas, sabía lo que era ser testigo de la muerte de la única mujer a quien llegarías a amar. Tu cuerpo posee un poder mucho más grande de lo que crees. Tu destreza física es algo imposible de superar, pero no es lo que lo hace especial. Tu rostro, con excepción de tus ojos, se encuentra confinado por una máscara. Un sello.
Romperlo, y liberarás un poder que ni siquiera en tus más locos sueños podrás imaginar. Úsalo a conciencia. Cuando vuelva a verte, es posible que la historia finalmente termine. Finalmente serás consciente de tu papel en este mundo. Se mantuvo en silencio por algunos segundos, tiempo suficiente para que Wynne pueda volver a hablar. No obstante, el rey era consciente de que él todavía no terminaba, no se equivocaba, aún así, se tomó su tiempo para organizar sus ideas con detenimiento. Ese poder del que hablas, que impide que pierda el control. Si está sellado, debe ser lo suficientemente poderoso, como para no hacerme esclarecer. El rey no pudo evitar reír levemente, siempre le había parecido curiosa la existencia de este hombre, lo había estado vigilando con detenimiento desde su estadía en las naciones elementales y sabía cómo tratar con él. Sabía de su pasado, sabía de su historia, y era lo suficientemente inteligente como para deducir su futuro. No era una entidad cósmica por nada, sabía con quién interactúa, sabía a la perfección a quién escogió. El poder está ligado a tu voluntad. Si puedes dominar tus emociones y a ti mismo, podrás dominar el poder que alberga en tu interior. Este poder no puede dañarte físicamente. Es tuyo, es parte de ti. Pero tu mente tiene que estar preparada para sobrellevar la carga. Confío en que sabrás cómo hacerlo. Rimuru sentía, y sabía que Hollow estaba actuando de manera extraña. Esta mañana había despertado de manera abrupta, y aunque su cuerpo se mantuvo quieto sin ningún movimiento brusco, su habilidad de percepción mágica había notado cómo su poder se movía de manera descontrolada, como si acabara de despertar de un sueño. Trató de preguntar, pero sabía que no diría nada, por lo tanto optó por volver a dormir sobre el pecho del mayor, quien desde que empezaron a dormir juntos se había vuelto su almohada personal. No iba a mentir, le encantaba, pues aunque el cuerpo de su pareja era frío, le gustaba la sensación y no la cambiaría por nada. Volviendo al tema, también lo había notado más perdido de lo habitual, pues aunque siempre parecía tener algo en la cabeza y pensar más de lo necesario, siempre estaba atento a su alrededor, pero ese día parecía que el mundo se congelaba para él, y todo lo que quedaba eran él y sus pensamientos. Trató de preguntar otra vez, pero su viaje hacia Duergon para hacer pública su alianza estaba iniciando, y Hollow, para su desconcierto, se había quedado dormido en el carruaje, y aunque podría despertarlo, eran muy pocas las veces en las que podía verlo tan pacífico, además sabía que el gigante era un adicto al trabajo, sería de su parte el egoísta privarlo de su descanso por una pregunta que podía hacer más tarde. El viaje sería más corto que la última vez, al igual que cómodo. No obstante, sabía que no llegarían en el futuro inmediato, por lo que su mejor curso de acción en este momento sería dormir al lado del gigante. Después de todo, no había más que pudiera hacer ahora. Por alguna razón reconocía estos pasillos, es como si hubiera vivido toda su vida aquí, pues los grandes estandartes de la nación de Duergon, los pilares de roca, y la elegante alfombra de terciopelo roja le hacían sentir cierto sentimiento de déjà vu. No obstante, ella era consciente de que la única vez que estuvo aquí fue cuando estuvo bajo un juicio, y por puro milagro logró salir impune, aunque tenía la seguridad al decir que, en general, se debía a la presencia de Kaijin, y de no ser por él, probablemente hayan tenido que escapar por la fuerza. Debo agradecerle, Rey Gacel, por perdonar a Kaijin y sus hermanos. Han sido de mucha utilidad en mi nación. El castillo del rey, era como cualquier otro que hubiera esperado de alguien de su posición, aún así, no negaría que tenía su toque único, eso no quita que estaba decepcionada de la vista que el rey tenía que soportar siempre, pues aunque su reino era rico debido a su trabajo industrial, el mismo reino estaba dentro de una montaña, haciendo que la roca sea lo único que pueda llegar a admirar. Nada destacable, realmente nada que pueda añorar. No te preocupes por eso, es mejor que tengan algo que hacer a que se la pasen de holgazanes. Me agrada escuchar que aprovechan sus habilidades en tu nación. El rey tuvo que reír de su propio chiste, mientras Rimuru sonreía suavemente, pues de hecho, podía imaginar al cuarteto de enanos, todos los días sin falta en el burdel al que la llevaron aquella vez, y aunque no fue agradable, al menos conoció a mujeres carismáticas. Rimuru. La voz de Gacel ha adquirido un tono mucho más profundo, entrando en un estado más profesional, y eso se notó de inmediato gracias a su postura mucho más recta de lo habitual, con sus ojos mirándola con total seriedad, supuso que no estaba abierto a la desinformación. Sabía perfectamente el porqué de su comportamiento. Dorf me informó de la caída de Charybdis a manos de Ollou. No obstante, no lo veo entre ustedes.
De hecho, sí estaba presente, pero el gigante solo fue conocido por el rey en su verdadera forma, y ahora estaba actuando como su escolta en su apariencia humana, evitando que el rey pueda reconocerlo, e incluso si Gazelle contara con percepción mágica dudaba que pudiera notar el suprimido nivel de poder del gigante. Mi pareja también puede adquirir una apariencia humana. Sus palabras evidentemente fueron una sorpresa, más por el hecho de que eran pareja a la información sobre su apariencia. No obstante, eso les dio la idea clara de quién era el gigante, y por ende, sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la robusta figura del rubio. Olvidé decirte eso. Rimur tuvo que reír de manera algo nerviosa, pues aunque no tenía que darle explicaciones a nadie sobre su vida amorosa y o personal, también era consciente de que con su estatus como líder, tenía que ser precavida con la información, y saber que sus aliados debían estar al tanto de muchas cosas. Fue un error que estaba segura no volvería a cometer.